Bueno, continuando con nuestro libro de el Premio Nobel de Irving Wallace, vamos a continuar. Vamos en el capítulo 8. Lo que despertó a Andrew Cray fue el rumor de voces procedente de la habitación contigua. Cuando abrió los ojos, comprendió instantáneamente que estaba tendido en la cama plegable del living de Lily Heathcliff. Confusamente recordó los sucesos de la noche anterior. Gotlin, borracho en el Guardhouse, revelándole cómo el Premio Nobel de Literatura fue influido por la política. La pintoresca reunión nudista del gimnasio, con todos los socios escuchando el discurso de su director. Lily y él entregándose a largas demostraciones de amor ahí mismo, en aquella cama. Solo este último recuerdo tenía algún sentido, y Cray se esforzó por resucitarlo, con detalle, pero por último renunció a ello. Había estado más ebrio de lo que suponía. Solo subsistían algunas confusas imágenes amatorias. El resto era un vacío. La única evidencia que subsistía del placer, con excepción de la cama deshecha, era su languidez corporal. Su espíritu no contenía resaca ni remordimiento. Notaba sus miembros relajados. De buena gana se hubiera quedado en la cama, pero entonces volvió a oír las voces que lo habían despertado. Indudablemente una de ellas era la voz de Lily. Dirigió una mirada al reloj. Eran ya más de las 9. ¿Por qué aún estaba Lily allí? ¿Por qué no había ido a trabajar? Y la otra voz, ¿de quién sería? De un amigo, de un enemigo, quien había entrado en el piso y estaba entonces en la pequeña cocina. Y si lo veía así, ¿qué pasaría? Las voces indistintas continuaron su conversación, y entonces Cray se dio cuenta de que una de ellas era masculina. Alarmado, se incorporó inmediatamente y saltó de la cama. Recogiendo sus ropas y zapatos, se ocultó a toda prisa en el cuarto de baño. Tardó 20 minutos en ducharse, secarse, vestirse y asearse, cuando salió de talante, algo belicoso por la comprometida situación en que Lily lo había colocado, sentimiento que rápidamente se disipó al pensar en que él también la había puesto en situación comprometida, y al decirse después que ella no sabía, o al menos no lo había manifestado, que él fuese un personaje importante y de gran valor para los periodistas. Observó que la cama plegable ya estaba deshecha, empotrada de nuevo en la pared, y que el living era todo orden y castidad. Entró en la cocina dispuesto a todo. Al principio pensó que Lily, de pie ante la cocina de 2 fogones, colocada junto a la entrada, estaba sola. La mañana era oscura, y ahí solo había una ventana y una mortecina bombilla eléctrica encendida. La joven era, como siempre, una delicia para los ojos, con sus áureos cabellos bien peinados, sueltos y largos, su juvenil y delicada garganta, su blusita bien planchada de color cacao y su falda canela oscura, hoy holgada. Acababa de verter el café en las tazas cuando él entró, y su sonrisa espontánea y amistosa, que descubrió sus blancos dientes, no demostraba el menor remordimiento. «Buenos días, Mr. Cray. ¿Descansó bien?» «Maravillosamente, Lee. Me pareció oír». Se detuvo a mitad de la frase. Su mirada pasó junto a Lily hasta clavarse en el fondo oscurecido de la cocinita, donde, apoyado negligentemente en la puerta de servicio, con un platito en su mano regordeta
y una humeante taza en la otra estaba un hombre. Quiero presentarle a mi mejor y más viejo amigo de Estocolmo, Mr. Cray, dijo Lili, Nicolás Darani. No le gusta que le llame Nicolás. Todo el mundo tiene que llamarle Darani, como la Garbo o la Ducé, dijo Darani, o también como Kitchener. Creía que lo rebajaban cuando lo llamaban Horado Kitchener. Tal vez sea falta de modestia por mi parte, pero todos tenemos nuestras pequeñas vanidades. Dejando la taza y el platito, se adelantó para estrechar la mano de Cray. Mucho gusto en conocerle, Mr. Cray. A la luz de la bombilla, Cray pudo ver mejor al intruso. Darani tenía 50 años bien cumplidos y su estatura era inferior a la media. Tenía una cabeza voluminosa y maciza, apenas cubierta por un cabello lleno de brillantina y que llevaba con raya al lado con el fin de cubrir en lo posible su incipiente calva. Su cara de expresión melosa estaba escrupulosamente rasurada y sus mofletudos y joviales carrillos comprimían sus ojos, convirtiéndolos en dos rejillas. Pero su mirada era alegre, su larga nariz y su boca mostraban una expresión risueña que hacía pensar en las fiestas navideñas. Cray estaba seguro de que por Navidad debía vestirse de Papá Noel para dar una sorpresa a los niños. Precediéndole se adelantaba una considerable tripa y resultaba sorprendente que sus delgadas piernas pudiesen sostenerlo. Su traje gris a cuadros casi imperceptibles le iban corto en las mangas y en los pantalones, pero estaba bien planchado, limpio e inmaculado, a pesar de que se veía algo raído. Su aspecto era inconfundible. Aquel hombre procedía de la Europa central, e incluso en aquel lugar extranjero él resultaba forastero. Olía a jabón exótico y a colonia de muchos grados. Debo confesar que me siento un poco violento, dijo Craig con franqueza. ¿Por qué? Preguntó Darani con ingenuidad. ¿Porque ha dormido demasiado? Lili se apartó de la bandeja que estaba preparando y palmoteó con deleite. ¿No comprendes, Darani? Mr. Cray es un modesto americano, de moral puritana, y le da vergüenza que lo encuentren compartiendo la intimidad con una joven soltera. Ya veo, dijo Darani con gravedad, pero, Mr. Cray, usted está en Suecia, no en su Minnesota natal. Es de Wisconsin, le interrumpió Lee, pues en su Wisconsin natal. Además, yo soy como un padre para Lee, y añadió prontamente, con un brillo malicioso en sus ojos entornados, es decir, como un padre tolerante y sofisticado. No sé cómo hubiera podido vivir sin Darani, dijo Lili, terminando de arreglar la bandeja. Cuando me fui de Lund hace 4 años, no conocía a nadie aquí y solo traía 3 cartas de presentación. Una de mi tía era para Darani. Él me encontró trabajo en la Nordiska Kompaniet. Gracias a él encontré este piso. Me compró el aparato de televisión y durante las 2 mañanas libres que tengo y los domingos me lleva en su coche a todas partes. Sin él estaría perdida. ¿No acaso a Lili, Mr. Cray? Observó Darani. Siempre me valora en exceso, aunque esto no deja de complacerme en secreto. Y Darani sabe, prosiguió Lili alegremente, volviéndose a Cray, que las jóvenes suecas se encuentran en difícil situación al haber más mujeres que hombres en Suecia. 6 mujeres por cada 5 hombres en Estocolmo, precisó Darani, y que una chica de 23 años como yo
se convertiría en una solterona irritable y neurótica si no pudiese tener cada 15 días en su cama a un hombre que admira. Por lo tanto, no se siente usted violento, Mr. Gray. Estoy segura de que Darani le dirá que cuando esta mañana vino, estuvo muy contento de encontrarlo conmigo. Es cierto, dijo Darani, ecuánime. Algo desconcertado, pero divertido, Gray siguió a Darani al living. Darani despejó la mesita de café de cristal y acercó las 2 sillas de mimbre. Lily le sirvió zumo de frutas, tomó con un cucharón los huevos revueltos de un plato de loza y colocó sendas tazas de café ante ellos. Luego se sentaron a desayunar. Lily me ha dicho que es usted escritor, dijo Darani a Craig. Craig, con la boca llena, sintió. ¿Escribe novela o reportajes?, inquirió Darani. Novela, repuso Craig. Entonces no es probable que lo haya leído, dado el carácter de mi trabajo. Tengo poco tiempo para las novelas. Tengo que leer obras de política y biografías, actuales y antiguas, y casi todo el tiempo que puedo dedicar a la lectura lo consagro a revistas y periódicos, además de obras citadas. ¿A qué se dedica usted, Mr. Darani?, le preguntó Craig. Darani se había llevado el zumo de frutas a los labios, pero no terminó de apurarlo. Soy espía, Mr. Craig, dijo, y luego lentamente se bebió el contenido del vaso. Craig comprendió que su cara debía demostrar una estúpida expresión de asombro. Hizo la pregunta de manera casual, al paso sin esperar ninguna respuesta de interés, suponiendo que Darani sería agente de seguros, dependiente en una zapatería o burócrata. En lugar de esto, había mencionado la profesión más extraña e inverosímil de la tierra. Craig pensó que tal vez no había oído bien. ¿Ha dicho usted espía? Exactamente, contestó Darani, engullendo vorazmente el huevo revuelto, masticando a 2 carrillos, prosiguió. Ahora ya no es la mejor de las profesiones. Antes lo fue, pero eso ha terminado. Si tuviese un hijo, no dejaría que siguiese mis pasos. Preferiría que fuese dentista. Craig continuaba pasmado. Y si aquel sujeto panzudo le estuviese tomando el pelo, pero se le veía bastante serio, y Lily, ocupada en despachar su desayuno, apenas prestaba atención a la conversación. Desde luego no se trataba de una broma. Pero si usted es espía, dijo Craig, estupefacto, ¿para quién trabaja? ¿Y cómo es posible que se atreva a mencionarlo? Entre amigos no hay inconveniente, repuso Darani. ¿Cómo encontraría clientes si no lo mencionase? Además, casi nadie me toma en serio. Se trata de una profesión muy inverosímil, ¿no le parece? La mayoría se piensan que quiero tomarles el pelo, pero no hay necesidad de guardar el secreto, excepto cuando trabajo. Entonces me muestro reservado y discreto. En cuanto a eso que me pregunta de para quién trabajo, le diré que trabajo para quien pague bien. Soy el último representante de una especie casi extinguida, el espía independiente y que trabaja por su cuenta. ¿Y eso exactamente qué significa? Pues significa, Mr. Craig, que los ideólogos aficionados han dejado casi sin trabajo al espía profesional. El modo de actuar de la Unión Soviética es típico a este respecto. Sus servicios de información no necesitan pagar los servicios de agentes de calidad en el extranjero. Saben que disponen de suficientes idealistas y fanáticos del comunismo o de compañeros de viaje que trabajarán para ellos abnegadamente y por precios de saldo. Los tipos como el Dr. Alan Nunn May, el Dr. Klaus Fuchs y los Rosenbergs han convertido la vida del espía en algo muy difícil.
Siempre ha habido agentes nacionales, desde luego, pero también había espías independientes. Por ejemplo, Gertrude Celé, a quien usted conoce con el nombre de Mata Hari o H-21, centenares de hombres y mujeres como ella que solo habían jurado fidelidad a sí mismos y a los nobles principios de su profesión, trabajaban para cualquier país y en cualquier misión por precios a convenir. En mi juventud, cuando vivía en Budapest, me sentí atraído por esta profesión, como otros se sienten atraídos por el derecho o la medicina. A juzgar por mis lecturas, era evidente que, si bien había ciertos riesgos, la profesión tenía grandes alicientes, viajes constantes, trato con personas interesantes, buena comida, considerables beneficios y la posibilidad de pasar a la historia. Durante la última guerra trabajé para los alemanes en Estambul. Había cultivado algunos talentos especiales, uno de ellos la lectura de labios, y me sentaba en las terrazas de cafés y restaurantes para ver los labios en movimiento de los diplomáticos americanos, franceses e ingleses, cuyas conversaciones anotaba. Después de la guerra, realicé algunas misiones de valor para los ingleses en Jordania y Palestina. Como usted ve, no tengo favoritos. El sentimentalismo es sinónimo de hambre para un hombre como yo, con marcos alemanes y libras esterlinas inglesas pueden comprarse las mismas vituallas y ropas. ¿Y cómo fue que vino a Suecia? Quiero saber, Cray. No podía regresar a Budapest ni lo deseaba, repuso Dani. Era apátrida. No tenía pasaporte auténtico, a pesar de que disponía de varios pasaportes falsos que había empleado en diversas ocasiones. Con la mayor frialdad escogí Suecia como una perfecta base de operaciones. Está cerca de Moscú, cerca de los dos Berlines, y a pesar de ello hay aquí poderosas influencias anglosajonas. Y además, Suecia, debido a su ansiedad por guardar su neutralidad, es un excelente cliente para el espionaje. No me resulta difícil conseguir que me enviasen aquí como corresponsal extranjero de segunda fila. Una vez aquí me hice útil a varios personajes importantes, los cuales han conseguido hacerme quedar en Estocolmo. Esta ciudad tiene sus inconvenientes. No hay vida de noche, a diferencia de París, Roma, Viena o Estambul, pero hay sitios peores. Mis ingresos son limitados, pero es que mis necesidades son también reducidas. Llevo una vida agradable y rutinaria. Tengo buenos amigos como Lili. Háblale a Mr. Cray de Embom, dijo Lili mientras tomaba café. Ah, sí, Embom, dijo Darani. Lili está orgullosa de la parte que yo desempeñé en este asunto, y yo también lo estoy. Verá, Mr. Cray, no quiero darme aires de importancia con usted. Yo no soy un gran espía como Alfred Rels, Jules Silver o Frauleins Dr. Elizabeth Scrangimuller. En primer lugar, empecé a practicar demasiado tarde mi profesión. La clase de espionaje que yo realizo ya está pasada de moda, como le he dicho. En segundo lugar, soy un cobarde. No me avergüenza confesarlo. Soy un espía que tiene miedo. Con tales limitaciones, es natural que no me confiasen misiones muy importantes. En cierto modo, he quedado reducido al papel de un detective. Hace un mes realicé mi última investigación por encargo de un industrial danés que deseaba obtener ciertos informes de carácter particular acerca de un nuevo competidor sueco. Antes de este trabajo, había realizado unas averiguaciones por cuenta de un miembro de la Real
Academia Sueca de Ciencias. Cray no pudo ocultar su sorpresa. ¿Un miembro del jurado de los premios Nobel? A decir verdad, sí, repuso Draghi. El doctor Karl Adolfo Kranz, antiguo cliente mío. Probablemente nunca habrá oído hablar de él. De todos modos, no puedo hablarle de este asunto. Cray se mordió la lengua. Dominando su curiosidad, sacó la pipa para llenarla y continuó escuchando atentamente. Aunque de vez en cuando, muy raramente, pero a veces sucede, me encuentro con un caso interesante. Por ejemplo, como ese el que Lili se refería, el caso Embols, que se remonta al 1952. Sin duda habrá oído usted hablar de él. Sí, estoy seguro de haber leído algo, dijo Craig tratando de recordar. Fue el caso de espionaje más importante de nuestra historia, dijo Lili, y en él Draghi tuvo un papel importante. Fristo F. Enbow era redactor de un periódico comunista sueco de Boden, explicó Draghi a Craig. Boden es una fortaleza de extraordinaria importancia estratégica, situada en territorio lapón, cerca de Finlandia. Enbow era sueco y uno de esos espías ideológicos a los que me he referido. Era un agente al servicio de la Rusia soviética. Empezó a trabajar para ella durante la última guerra. Había conseguido ocultar una emisora de radio portátil. Venía con frecuencia a Estocolmo. Cuando lo hacía, trayendo consigo informes sobre nuestras fortificaciones, dejaba una horquilla doblada en la grieta de una casa próxima a la embajada rusa, y entonces los rusos lo visitaban. Todo fue bien hasta 1951. En dicho año tuvo un altercado con los comunistas, abandonó su periódico de Boden y se trasladó a Estocolmo. Como Enbow necesitaba trabajo, solicitó la ayuda de algunos de sus antiguos camaradas comunistas suecos que ocupaban cargos del gobierno. Estos se negaron a ayudarlo, lo cual irritó extraordinariamente a Enbow. Una noche, exponiendo sus cuitas a un amigo, le reveló lo que había hecho por los comunistas en calidad de espía. Su amigo, que era un sueco leal, denunció a Enbow al Ministerio de Defensa y el espía fue detenido inmediatamente, junto con su hermano y su amante. Y aquí es donde aparezco yo en escena, pero aún no puedo revelarle cuál era mi misión ni para quién trabajaba. Además, fueron detenidos otras 4 personas complicadas en el asunto. Enbow fue acusado de comunicar secretos militares a Rusia, quien le pagó por esta información la suma de 10,000 coronas. Contra los demás se presentó la misma acusación. Enbow, convicto, fue condenado a la pena más dura que puede imponerse en Suecia: trabajos forzados a perpetuidad. En cuanto a los demás, uno fue absuelto y 5 recibieron penas menores. Como usted puede ver, a veces mi vida no es tan monótona. Quizá algún día sienta deseos de aprovecharme como personaje de una de sus novelas, Mr. Cray. Cray sonrió. ¿Quién sabe? Todo es posible. Pero la verdad, prosiguió Draghi, es que Estocolmo engaña a los turistas. Es una ciudad tan ordenada, inmaculada y próspera que parece aburrida y falta de interés. Pero no se fíe usted de las apariencias. La neutralidad convierte a Estocolmo en terreno abonado para las conspiraciones e intrigas. El caso Enbow fue uno que, por casualidad, trascendió al gran público, pero yo le doy palabra de que existen docenas de intrigas tan apasionantes como esta y tan variadas como el smorgasbord en esta ciudad. Resulta difícil de creer. Es como si me dijesen que las hermanas Brontë eran un grupo de espías, dijo Cray.
Mirando a Lily, que se golpeaba la boca con una servilleta, añadió: «Supongo que Lily será una de sus agentes». «No, esta chica no tiene remedio», dijo Darany. «No sirve para esta clase de trabajos». «Yo creo que mi franqueza desconcierta a Mr. Cray», observó Lily. «Anoche le convencí para que ingresara en nuestra sociedad nudista». Darany movió la cabeza. «Esto no es para mí. Tiene usted más valor que yo, Mr. Cray. Por nada del mundo me atrevería a exponer mi barriga a ese atajo de fanáticos de la higiene». «No recuerdo gran cosa de lo que pasó», dijo Cray. «Me parece que estaba algo achispado». Lily juntó las manos detrás de la cabeza y se desperezó. Sus senos se distendieron bajo la blusa color cacao, pero nada se reveló, y Cray se dio cuenta de que por primera vez ella llevaba sostén. Intrigado se preguntó la causa de ello. Bien sea por lo que fuere, por la bebida o por la reunión nudista, la verdad es que le sentó muy bien, dijo Lily a Cray. «Anoche estuvo maravilloso en la cama». Cray se sonrojó como una amapola. «Y tú también, Lily». Darany tosió antes de hablar. «En Suecia tuvimos un presidente del Consejo de Ministros, Per Albin Hansson, que era prohibicionista, y su cita predilecta era una frase de Aristóteles que decía: «Los que se acuestan borrachos solo engendran hijas». Un aviso para los prudentes. Lily amenazó con la mano a Darany. «No seas un viejo chivo. ¿Crees que soy una niña? Cuando iba a la escuela en Pasadena solo tenía 7 años. Ya me explicaron la fecundación del óvulo, y cuando cumplí 12 años ya me habían enseñado en clase el empleo de los anticonceptivos. Dile a Aristóteles que no hay peligro de que yo engendre una hija». Se volvió al estupefacto norteamericano. «¿Está usted aliviado, Mr. Cray?» «No, si se tiene que parecer a ti. Los norteamericanos dicen cosas más lindas que los suecos». Consultó su reloj de pulsera y de pronto se levantó de un salto. «Llegaremos tarde. Date prisa, Darany». Miró a Cray. «¿Tiene algo que hacer en el hotel?» «No, creo que no». «Entonces puede acompañarnos. Quiero que conozca a una persona. Solo le entretendré 1 hora. Después, Darany podrá dejarme en la Nordiska Kompaniet y acompañarle usted al hotel. ¿Le parece bien?» «De acuerdo, les acompaño», dijo Cray. Lily no se molestó en lavar los platos, sino que sacó a toda prisa su abrigo y los gabanes de los hombres del armario. Se la veía muy nerviosa mientras salían al vestíbulo, bajaban el ascensor y salían a la calle. «Anoche hizo tanto frío que algunos canales se helaron», observó Darany mientras se encaminaban a su automóvil. «Pero hoy no hace tanto frío. Sin embargo, es un día tristón. Mire las nubes». «No perdamos tiempo», le apremió Lee. «Ya sabes que no me gusta llegar tarde». El automóvil resultó ser un Citroën negro. A pesar de su vejez, tenía por lo menos 10 años, resplandecía limpio y cuidado. No tenía ni un rasguño, ni un golpe, y los cromados eran rutilantes. Cray ayudó a Lily a sentarse en el asiento delantero, y él se acomodó atrás, mientras Darany corría a ponerse al volante, como una exhalación. Arrancaron con una sacudida, y luego el coche prosiguió suavemente. Darany conducía muy rígido, como todos los gordos, y con la mayor corrección como los que gozan de un permiso de residencia temporal. Su velocidad no era elevada, pero sostenida. «¿A dónde vamos?», preguntó Cray. «Cerca de Vallingivi», respondió Lee. «Ya verá, no haga preguntas».
Cray se recostó en su asiento, fumando tranquilamente, mientras Darani relataba anécdotas de la vida de un húngaro en Suecia, y Lee permanecía muy quieta, sumida en sus propios pensamientos. Al poco tiempo, al llegar a una amplia calle residencial donde había algunas tiendas modernas, Darani disminuyó la velocidad y se metió en una zona de aparcamiento situado junto a la acera. Salieron del Citroën y se dirigieron, seguidos por Lily, a un edificio de piedra de 2 pisos. Cray no tuvo tiempo de leer la inscripción en sueco que figuraba sobre la puerta, mientras seguía a sus acompañantes al interior. Penetraron en un vestíbulo y de ahí pasaron a una sala de espera, pulcramente amueblada, con un sofá de roble con respaldo de rejilla y 4 sillas tapizadas con piel de becerro. En el centro había una gran mesa con 2 hileras de revistas suecas. Siéntense y pónganse cómodos, les ordenó Lee. Yo vuelvo enseguida. Y desapareció por una puerta de vidrio opaco. Darani tomó asiento y se puso a hojear una revista. Cray empezó a buscar algo por la sala. ¿Qué busca?, le preguntó Darani. Trato de encontrar un cenicero. Siempre se olvidan de ponerlos. Verá, casi todos los que vienen aquí son mujeres y éstas apenas fuman en público. Señaló con el dedo. Ahí tiene uno en el alféizar. Cray cruzó la estancia, extrañado por las costumbres locales, vació la ceniza de su pipa en el platito de cerámica, la llenó de nuevo, la encendió y se sentó en una silla. ¿Por qué tanto misterio?, quiso saber Cray. A veces a Lily le gusta gastar bromas a los amigos, dijo Darani. Esperaron 5 minutos, ambos en silencio, y de pronto la puerta de vidrio esmerilado se abrió y apareció Lee. Llevaba en brazos a un niño de cabello pajizo, vestido con unos pantalones tejanos azules y que tendría poco más de 1 año. Le hacía arrumacos y frotaba su naricilla con la suya. El niño reía satisfecho. Le dio la vuelta en sus brazos como si fuese una muñeca y lo inclinó hacia Cray. Arne, quiero que conozcas a un amigo nuestro que viene de muy lejos, Mr. Cray. Sonrió a Cray desde el otro lado de la pieza. El norteamericano se levantó a medias, parpadeando de estupefacción. Mr. Cray, prosiguió Lee, le presento a mi hijo. Luego, sin esperar la reacción de Cray, volvió al niño hacia Darani y lo dejó en el suelo. Anda, ve a darle un besito a tío Darani. El niño avanzó con paso inseguro, pero denotando familiaridad hacia los brazos que le tendía Darani. El húngaro lo abrazó fuertemente y después, buscando en el bolsillo de su chaqueta, sacó un caramelo de uvas y lo tendió al niño, que lo tomó en sus manitas y le dio un beso. Volvióse entonces, la criatura vio en lo alto la cara extraña y sorprendida de Cray, se apartó asustado y tratando de huir corriendo se cayó. Inmediatamente Lily se arrodilló a su lado y se inclinó para recogerlo amorosamente. ¿Se ha hecho daño mi Arne?, le susurró. Mamita quiere mucho a su Arne. Levantándose con el niño en brazos se volvió hacia Cray. ¿Qué opina de Arne? ¿Verdad que se me parece? Para 14 meses es muy listo, pero es tímido. Es un niño muy hermoso, dijo Cray completamente en serio. No sabía que estuvieras casada, Lee. Pero si no lo estoy, respondió Lee risueña. Continúo siendo una solterona. Ahora discúlpeme, tengo que ir con la Arne a ver a la guardiana. Hasta luego. Cray se consideraba un hombre que estaba a la vuelta de muchas cosas y Estocolmo aún le había dado más experiencia, pero en este caso su asombro se convirtió en verdadero pasmo, que apenas pudo disimular. Estupefacto vio cómo Lily salía de la sala con su hijo. Al acordarse de Darani,
sentado a su lado, lo miró. —¿Estás sorprendido, verdad? —le preguntó el húngaro. —Estoy estupefacto, pero no espantado, ¿verdad? —No, espantado no. —Así me gusta —dijo Daraní. Lili no desearía merecer su desaprobación. No quiso decírselo antes, por miedo a que no la comprendiese. Es una mujer que se fía últimamente del instinto, y su instinto le dice que primero tenía que enseñarle a su hijo, porque cuando lo viese a los dos juntos lo comprendería mejor. No creo comprender nada, dijo Cray, pero espantado, no lo estoy. Me doy cuenta, observó Daraní. Tal vez yo consiga explicárselo. Venga, en la esquina hay un restaurante de la empresa Norma. Lily se reunirá ahí con nosotros dentro de un momento. Mientras tomamos café, trataré de hacérselo comprender. Salieron al exterior, recorrieron la breve distancia que los separaba de la esquina y una vez en el restaurante, Norma se instalaron en los taburetes del extremo de la barra, muy separados de los restantes clientes de la mañana. Después de pedir café para Cray y café con un bollo para él, Daraní se volvió en su taburete giratorio hacia su compañero. Para que comprenda, le dijo con expresión grave, tengo que hacer primero un pequeño juego de manos. Nada por aquí, nada por allá. Y usted ya no está en Wisconsin, ni en la calle mayor de su poblado norteamericano, ni en ningún lugar de los Estados Unidos. Está usted en Escandinavia, en un clima moral diferente, un clima moral completamente distinto y progresivo. ¿Es capaz de hacerlo? Lo intentaré. Ella lo presentó como su hijo. No se puede tener un hijo por arte de magia. Fue un desliz. En absoluto, Mr. Cray. La concepción y el nacimiento de Arne fueron premeditados. Usted bromea. Mr. Cray, despójese de sus viejos prejuicios. De cada 10 niños que nacen en Suecia, uno es ilegítimo. Yo no soy un puritano, diga lo que diga Lili, nada más lejos de la verdad, pero de todos modos, esto no es lo que uno espera de alguien a quien se conoce íntimamente o se cree conocer, pero tiene que ser alguien. ¿Por qué no puede ser una persona conocida? Uno se hace millonarios y a veces resulta que se trata de personas que conocemos. Otras veces alguien resulta asesinado y es un amigo nuestro. La gente se divorcia y se suicida y a veces resulta que se trata de personas a quienes conocemos. El pequeño Arne es ese niño entre otros 10 que nacen en Suecia. ¿Y cómo fue? Dice usted que fue premeditado. Hace 2 años, un famoso arquitecto sueco, un hombre muy apuesto y de porte impresionante, entró en la Nordiska Kompaniet para comprar un vestido con objeto de hacerle un regalo de cumpleaños a su esposa. Lili fue la dependienta que lo atendió. Se enamoraron instantáneamente. Un flechazo. Las jóvenes como Lili no son partidarias de la promiscuidad, pero creen en el amor sin sublimarlo, pero expresándolo y disfrutándolo. Tuvieron relaciones íntimas. Como le digo, este arquitecto se enamoró de Lili, pero sin que ello le impidiese querer también a su mujer y a sus 3 hijos. Lili es una criatura muy juiciosa, como usted habrá podido ver. Sabía que nunca podía ser suya legalmente, pero aunque el camino del matrimonio se le cerraba, ella deseaba el fruto del matrimonio. Quería un hijo a imagen y semejanza del hombre amado. Entonces ambos hablaron de ello, exactamente como hubieran hecho un par de recién casados, y engendraron al hijo. Al poco tiempo, Lily supo que ya lo llevaba en su seno. Cray se esforzaba por librarse de sus prejuicios y escuchar con imparcialidad. Daraní, desde luego, presentaba el caso de manera muy razonable, pero las consecuencias
¿No pensó Lili en las consecuencias? En Suecia no hay consecuencias, repuso Dani. El camarero les había servido ya el café y él echó 2 terrones de azúcar en su taza y revolvió el líquido. La palabra expósito es aquí desconocida y así es como debe ser. Si bien se mira, Mr. Cray, el niño recién nacido está limpio de mancha y de pecado. De acuerdo, dijo Cray, pero sin embargo, Suecia no fomenta el nacimiento de hijos naturales. Las jóvenes como Lili no prefieren que sus hijos lo sean. El matrimonio sigue siendo el ideal, pero la vida no se detiene. La gente se enamora y Suecia afronta sin rebozo esos hechos. Tenga usted en cuenta que en el registro civil figuran todos los nacimientos, ya sea la madre casada o soltera. A causa de ello, Suecia presenta el porcentaje de hijos naturales más elevado del mundo. A veces me pregunto si ello no se debe únicamente a que los suecos admiten lo que en otros países se oculta y se trata de presentar como un pecado. ¿Quiere usted decir que Arné no tendrá que pagar las consecuencias de ello? En absoluto. Cuando Lee está a punto de dar a luz, yo mismo la llevé en mi coche a un hospital del estado, donde ya estaba esperándonos el padre, o sea, el arquitecto. Cuando Arné vino al mundo, Lili pasó a ocupar una habitación que compartía con 2 madres casadas y recibió exactamente el mismo trato que éstas. El precio de la estancia en el hospital, asistencia médica incluida, era solo de 1 corona diaria, unos 20 centavos norteamericanos, en virtud de la medicina socializada, que tanto detestan los médicos de su país. El gobierno entregó a Lili un donativo de 400 coronas para atender a sus necesidades inmediatas. Mientras aún estaba en el hospital, la visitó la guardiana que le había sido asignada por el Estado. Como usted ve, el Estado socialista sueco piensa en todo. En 1917 se fundó el llamado Svenska Barnavårdsmedel o Comisión de Beneficencia Infantil, destinada a velar por las madres solteras. Esta organización dispone de mujeres guardianas que han seguido un curso de 2 años en el que han estudiado sociología, psicología y puericultura. Cada una de ellas atenderá a una madre soltera. La guardiana aconsejará a la madre, procurará que no le falte dinero, etc. La guardiana del Lee la visita a ella y al niño todos los meses. Hoy están en el edificio donde se ha instalado el jardín de la infancia, del que acabo de salir, y dentro de poco tiempo la guardiana solamente la visitará un par de veces por año, hasta que Arné cumpla los 18. ¿Y cómo se las arreglará Lili? A eso iba, Mr. Cray. Como ya le he dicho, los suecos son un pueblo muy juicioso. Consideran que no se puede robar el padre a un niño, pero si el padre no quiere asumir esta responsabilidad, como ha hecho el padre de Arné, el Estado busca el padre con ayuda de la madre. Si él admite su paternidad, santas Pascuas. Si no quiere admitirla, se le hace un análisis de sangre. Si resulta que padre e hijo pertenecen al mismo grupo sanguíneo, el primero no puede robar su responsabilidad, pero esos análisis de sangre no siempre son exactos, objetó Cray. Desde luego, pero eso es mejor que nada. Probablemente existen algunos casos injustos, pero muy pocos. Si la prueba sanguínea es negativa y el padre no puede ser hallado, o a pesar de serlo, resulta que es demasiado pobre para mantener a la madre y al niño, el Estado asume el mantenimiento del susodicho hijo ilegítimo.
El arquitecto, amigo de Lili, desde luego, reconoció su paternidad al instante. Actualmente da a Lili el 10% de sus ingresos mensuales para que ésta pueda mantener a Arné, criarlo y educarlo. ¿Y qué dice a todo esto la mujer del arquitecto? No lo sabe, porque él no se lo ha comunicado. Si muere antes que ella, temerá por saberlo, porque Arné recibirá parte de la herencia. Pero lo más corriente es que los maridos lo cuenten a sus mujeres. Se producen escenas, naturalmente, pero yo no sé que nunca nadie se haya divorciado por eso. Craig permanecía ensimismado, contemplando su café, pero sin decidirse a probarlo todavía. Mr. Darany, no me tome usted por un indiscreto, pero ¿sigue viéndose Lee con el padre de su hijo? No, eso terminó hace medio año. La decisión, puede usted creerme, fue de la propia Lee. Finalmente dejó de estar enamorada. En el fondo, vio que no era su tipo. Ahora está contenta de pensar que él no era libre y por lo tanto no pudo casarse con ella, pues el resultado hubiera sido un matrimonio desgraciado, unido por el hijo o un divorcio. Por si le interesa, le diré que aún está muy contenta con su hijito por el momento. Arné es la niña de sus ojos. Ahora lo tiene siempre en el jardín de la infancia, que pertenece al Estado, pero más tarde solo lo dejará aquí de día mientras ella trabaje y por la noche y los domingos lo tendrá con ella en el piso. ¿Y cree usted que esto es correcto, Mr. Craig? Cuando Arne nació, Lily publicó una notita en los periódicos y envió tarjetas azules a todas sus amistades. Varias de sus amigas se encuentran en circunstancias similares. Una joven que también pertenece a la sociedad nudista como ella y que tiene un buen empleo, a los 34 años de edad se moría de ganas de tener un niño, pero a causa de la escasez de varones temía quedarse para vestir santos. En la empresa donde trabaja, habló del caso con su patrono, hombre al cual admiraba. Él le prestó su colaboración y ahora ella es madre de una hermosa niña. Y ya oyó usted hablar, Lee, de la educación sexual en la escuela. Esto aquí es universal. Ninguna muchacha, ninguna joven termina sus estudios sin poseer un conocimiento completo de las relaciones sexuales, del nacimiento, del aborto y de los anticonceptivos. Esto sería imposible en su país porque las diversas iglesias y sectas confesionales no lo permitirán. Pero aquí la iglesia luterana es la religión oficial y se halla dominada por el Estado. Esto quiere decir que la iglesia es débil en Suecia. Apenas nadie asiste a ella. La enseñanza religiosa está suplantada por la enseñanza laica y un gobierno realista. ¿Le parece mal? Seamos sinceros. Las costumbres sexuales de los jóvenes suecos no son distintas de las costumbres de los jóvenes norteamericanos. A los 17, a los 18, a los 19 años, las necesidades del organismo son más o menos las mismas en todas partes. Pero en Norteamérica el amor es ilícito. Tiene que practicarse en los pajares, en callejones oscuros y en los hoteles, y está enturbiado por sentimientos de vergüenza, de culpa y de secreto. Aquí el amor no es ilícito, sino que es algo natural. Si una joven ama a un muchacho, tiene relaciones sexuales con él como la cosa más normal. Si el amor continúa, se casan. Si dejan de quererse, no se casan. Yo he leído los resultados de la encuesta realizada por el doctor Chapman, quien realizó una investigación sexual entre las mujeres casadas de Norteamérica. ¿Qué nos dicen sus estadísticas? Que de 10 mujeres casadas, 4 han tenido relaciones sexuales premaritales. Bien, sepa usted
que se hizo una encuesta similar en Suecia y se descubrió que aquí, de cada 10 mujeres casadas, 8 ya habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio y la mayoría de ellas a los 18 años. Comprenda, Mr. Craig, aquí la gente es más libre, pero no por ello es peor. A decir verdad, es mejor. Los matrimonios suecos son más sólidos. Aquí un hombre no se casa con una mujer para poder acostarse con ella. Primero se acuesta con ella y después la toma por esposa, porque comprende que no puede vivir sin ella. Craig paladeaba su café con expresión distraída, pensando en Lee. Quedaba aún una pregunta por hacer, una pregunta que ya no debiera haberse inquietado, pero él era hijo de su pasado. ¿Y qué será de Lee?, preguntó al fin. Dharani se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Aún es joven. Las suecas se casan relativamente tarde. Creo que por término medio se casan a los 26 años. Lily ha conocido a algunos hombres a los que ha amado. Quizá un día encontrará a uno al que amará lo suficiente para casarse con él. ¿Y por qué se entregó a mí? Dharani sonrió. No se entregó a usted, Mr. Craig. Fue usted quien se entregó a ella. No estoy tan seguro. Pues yo sí. Lily hace el amor cuando y como le parece a ella. Craig dejó la copa vacía sobre el mostrador. Ahora todo me parece distinto, dijo. Hasta anoche todo fue solo una aventurilla, un devaneo con una chica encantadora. Pero ¿ahora qué, Mr. Craig? No sabré decírselo exactamente. Creo que Lily merece algo más y su hijo, a pesar de lo que usted ha dicho, también merece algo más. Mr. Craig observó en usted los síntomas de la enfermedad incurable que usted comparte con todos sus compatriotas. ¿Cuál es? Sensación de culpabilidad, Mr. Craig, de culpabilidad, de la cuna a la tumba. Pero el niño, no se preocupe por el niño, es Arne Hedkivis, plenamente reconocido y aceptado. Lily sabe, por habérselo dicho yo, que algunos de los hombres más ilustres de la historia fueron hijos bastardos. Leonardo da Vinci, Erasmo, el Papa Clemente VII, Alejandro Dumas hijo, vuestro Alexander Hamilton y el sueco Strindberg. Estos se abrieron paso en la vida y Arne aún contará con mayores facilidades, lo mismo que Lily. No se haya agobiada por complejos de culpa ni de pecado. Quizás usted también podrá señalar este día con piedra blanca y de ahora en adelante desechará sus complejos de culpabilidad. Dharani miró al fondo del restaurante e hizo una seña con la mano. Ahí viene, dijo, dando la vuelta al taburete y levantándose. Vámonos ya. Craig se puso en pie lentamente. Hubiera deseado comentar aquello con alguien de su intimidad. Trató de pensar en Milesdam y en Harry, pero ambos estaban muertos. Solamente revivió la visión de Emily Stradman. Si pudiese hablar con ella, pero no podía, porque entre ambos se alzaba una barrera invisible. Ambos habían tratado de franquearla, pero no lo habían conseguido. Emily todavía se le presentaba como un ser irreal. Solo la joven de rubios cabellos que estaba ante él era real, pero en este caso surgía de nuevo la sensación de culpa que le había inculcado Lea. ¿Qué debo yo a los demás?, se preguntó. ¿Cuándo podré pertenecerme a mí, solamente a mí? Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.